Ya, ahora sí está grabando. ¿Cómo están, chicos? Buenas, buenas, buenas. Mira, cuando entramos a la República, lo que tenemos que hablar son las clases sociales de Roma. Y como en toda cultura, siempre hay una clase dominante. Y cuando hablamos de clases sociales, vamos a ver que la clase dominante eran los patricios. ¿Ya? Acuérdate ese dibujo que veías del niño Bob Esponja, el mejor amigo de Bob Esponja, Patricio. Acuérdate, Patricio, ¿ya? Y los patricios, no olvidar, eran la nobleza romana, eran la aristocracia romana y se hacían llamar la clase fundadora de Roma. ¿Por qué? Porque eran descendientes de los hombres que habían fundado Roma. Y como ellos eran los descendientes de los hombres que habían fundado Roma, ellos que tenían todos los derechos. Ellos tenían todos los derechos. El derecho a elegir y ser elegido. Pero al otro lado de la orilla estaban los plebeyos, que no eran considerados extranjeros, que no eran considerados esclavos, no, 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 eran romanos. ¿Que eran romanos? Sí, pero no tenían derechos. ¿Qué? Tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué no tenían derechos? Mira, los patricios, ¿por qué tenían todos los derechos? Porque eran descendientes de los hombres que habían fundado Roma. En cambio, los plebeyos no tenían derechos porque habían llegado después de la fundación de Roma. Ah, ya. ¿Pero van a conseguir derechos? Por supuesto que van a conseguir derechos. Y obviamente esos derechos, ¿cómo lo van a obtener? Mediante la lucha sociales. ¿Qué, profe? Los, los plebeyos van a luchar por sus derechos y ahí vamos a ver ahorita eso. Pero como un inicio, un plebeyo no tenía derechos. De hecho, ¿quiénes abusaban de los plebeyos? Los patricios. Entonces vamos a hacer un ejemplo con usted, ¿ya? Disculpen, ¿ah? Alanis Gabriela, imagínate que tú eres una plebeya, bella, hermosa, pero eres plebeya. Y el patricio Alexander Jr. abusa de ti. ¿Cómo? ¿Cómo que abusa? En el sentido que se apodera de tus cosechas, se agarra tus tierras, y tú no tienes cómo reclamar, Alanis. ¿Y por qué no puedes reclamar, Alanis Gabriela? ¿Por qué no puedes reclamar? Simple, ¿por qué no puedes reclamar? ¿Ah? ¿Están ahí? ¿Están ahí o estoy hablando solo? ¿Por qué no puedes reclamar? ¿Por qué Alanis Gabriela no puede reclamar de los abusos de, ¿cómo se llama? De Alexander Jr.? ¿Por qué? Porque no tenía que derechos, exacto, Alanis, no tiene derechos. Entonces Alexander Jr. abusa, se come sus pollos, se come sus gallinas, aunque bueno, en el Roma no había ese tiempo pollo, se come sus ovejas y ya no puede reclamar, no tiene derechos. Entonces, en un contexto así, Alanis, ¿qué tienes que buscar? Protección. Buenos días, Marta, buenos días. Buenos días, Brenda, buenos días, Diana. ¿Qué tiene que buscar? ¿Su KFC? No. ¿Qué tiene que buscar? Protección. Protección. Y un contexto así, chicos, que te estoy explicando, ¿quién podía darte protección, Alanis? Dímelo, dime. ¿Quién puede protegerte, Alanis? ¿Quién puede protegerte? ¿Quién puede protegerte? Buenos días, Ivonne. Buenos días, Maricel. ¿Quién puede protegerte? ¿Otro Patricio, sí o no? Otro Patricio. Claro, entonces Alanis busca un Patricio. Imaginemos, a ver. Lo busca Alex Christian. Dice, Alex, ¿qué pasa? Protégeme. Ay, ¿quieres que te proteja Alexander? Muy abusivo, ¿no? Sí, protéjame, por favor. Entonces, Alex, ¿qué te decía Alanis? Ya, te voy a proteger. Pero tú, ¿qué me tienes que dar? Tus servicios. ¿Cómo?
trabajar mi tierra, cuidar mi ganado, trabajar en mi casa. O sea, como una servidumbre, ¿te das cuenta? Entonces, ese plebeyo que ahora recibía la protección de un patricio, ¿cómo se llamaba? Cliente. Entonces Alaní Gabriela se convertía en cliente. Ah, ¿qué es el cliente? El plebeyo protegido por un patricio a cambio de qué? De servicios. Allá. Y el cliente pasaba a ser miembro de la familia patricia como un miembro de segundo nivel, pero ya estaba ahí, ya estaba ahí. Y un estatus superior al plebeyo, de hecho, porque ya estaba dentro de la familia patricia. Y por último, los esclavos. No olvides que los esclavos en Roma eran unas cosas, podías regalarlo, matarlo, partirlo en dos, lo que tú quisieras, porque eran tu producto, eran tu cosa, ¿ya? Entonces, profe, el esclavo de mercancía, exacto, no tiene ningún tipo de derecho, ¿ya? Ahora, mira, escúchame, ¿hasta ahí todo claro? Chicos, ¿hasta ahí todo claro? A ver, voy a ver el chat, díganme. ¿Todo claro? ¿Quedó claro que era un cliente, que era un plebeyo? Excelente, Jairo. Muy bien, Alexander. ¿Qué dice Sumiko? De hecho, Dulce, gracias. Bien, Jan, bien, excelente. Si vamos a la organización política, la institución más poderosa de Roma, la más poderosa de Roma, era el Senado. Buenos días, Marisol. Era el Senado, ¿ya? Ese Senado también tenía otro nombre, Senex. Y la palabra viene senecto, anciano. Ah, entonces el Senado Senex. Ajá. Y el Senado era un conjunto de ancianos, 300 ancianos. En un inicio, todos patricios. De ahí cambia, también entran los plebeyos. Pero no olvidar que el cargo era vitalicio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir vitalicio? A ver, veo el chat. ¿Qué quiere decir vitalicio? Buenos días, buenos días. Para toda la vida, bien, Alexander. Para toda la vida, hasta que se muere el senador. Profe, ¿de qué se encarga el Senado? Proponía las leyes, controlaba a los magistrados, fiscalizaba a los magistrados y decidía sobre las finanzas y la política exterior de Roma. Ah, ya, entonces, ¿el Senado se puede decir que gobernaba Roma? Claro, el Senado gobernaba Roma. De acuerdo a los intereses de quién, obviamente, de los patricios, ¿ya? Ahora mira, si vamos a las magistraturas, en las magistraturas eran cargos temporales del ejercicio del poder. No duraba todo el tiempo, solo un periodo de tiempo, ¿ya? Eran dos, presidían el Senado. En realidad eran el poder ejecutivo. El cónsul, sí. El cónsul gobernaba Roma. Profe, te dijo que el Senado, espérate, no he terminado. El cónsul gobernaba Roma de acorde a lo que mandaba el Senado. Muy bien, muy bien. Buenos días, Linda. Muy bien. Entonces, el Senado era la institución que gobernaba Roma. Pero, ¿quién era su brazo político? El cónsul. Hacía todo lo que ordenaba el Senado. Pero el cónsul podía decidir por sí mismo, no. ¿Quién tenía que aprobarlo? El Senado. Pero ellos, como ves en la diapositiva, dirigían el ejército. Y cuando ellos dirigían el ejército, eran los emperadores.
Los emperadores. Y en Roma de esta época, que era un emperador, que era un emperador. Que era un emperador en este tiempo de la República, el jefe del ejército. El jefe del ejército. ¿Ya? ¿Quién era el jefe del ejército? El cónsul. Pero cuando dirigía el ejército, ¿qué nombre recibía? Emperador. Emperador. ¿Ya? Linda, ¿comprendido? ¿Comprendido, chicos? Enoc Matusalén. Bien, Andrea. Bien, gracias, hija. Excelente, Jairo. Pero había una magistratura que era la más honrosa de Roma. Todo romano quería pertenecer a ejercer esa magistratura. Y era él los censores. Acuérdate que los censores clasificaban, censaban, clasificaban al pueblo, supervisaban a los candidatos a ocupar cargos políticos. Ellos pasaban los filtros, ¿no? Oye, este no, este está acusado de esto, este puede ser, este de hecho está bien. Eso hacían los censores. Y aparte velaban por la moral pública. Ahora tú me puedes decir, profesor, ¿y por qué era el más honroso? Ah, no era por lo que te he dicho, ¿ah? Que hacían el censo, que supervisaban a los que iban a ser magistrados. Por eso no era famoso. ¿Sabes por qué era famoso? ¿O por qué era importante el cargo? Po- Perdón. Porque si tú ejercías el cargo de censor, tenías el derecho a postular o a ser elegido, ¿qué? Senador. ¿Qué? Exacto. Repito, los censores, y el censor era el que elegía, destituía y podía destituir un senador. ¿Qué? Ellos podían destituir, elegir ya a un senador. Y ellos, o todo político romano, al ejercer el consulado, o el censorado, perdón, tenía el derecho automático a ser ¿qué? Senador. ¿Me entiendes? O sea, un prerequisito para ser senador era que, ¿cómo? A ver, Mariceli, no entiendo, pero no entiendo por qué son dos senados. No, solo en un senado, solo en un senado. Lo que digo que los cónsules eran dos cónsules, y presidían el senado y dirigían el ejército. En caso de guerra se iban a pelear por Roma. Ajá. O sea, ¿por qué era honroso ser censor? Porque apenas, claro, se está refiriendo al cónsul, porque apenas tú ejercías el censorado, tenías el derecho, la posibilidad, la probabilidad de ser senador. ¿Te das cuenta? Por eso era el cargo más honroso de Roma, todos querían ser censores. Todos querían ser censores en algún momento de su vida. De ahí tienes el pretor. ¿Y el pretor qué, profe? El juez. El juez. Era el juez. Ya administraba justicia en las ciudades y en las provincias. El cuestor era como el quipu camayoc en los incas. ¿De qué se encargaba el cuestor? ¿De qué se encargaba el cuestor? Recaudar tributos. Recaudar tributos. ¿Tito?
Entonces, ¿qué hacía el censor? Realizaba el censo, pretor administraba justicia, cuestor recaudaba tributos. No me deja presentar, Dios mío. A ver. Y ahí tiene un magistrado que todavía existe hasta ahora. Todavía existe hasta ahora, todavía existe hasta ahora. ¿Ya? Y, profe, ¿qué magistrado es ese? Que hasta ahora existe. Ese era el edil. Todavía hay ediles en el Perú. Y yo te hago una pregunta. ¿Cuál es la función del edil? ¿Qué es el edil en primer lugar? ¿Ah? ¿Qué es el edil en primer lugar? ¿Qué es el edil? A ver, el edil, nada, nada. El edil no es otra cosa que a ver, ¿qué más? El alcalde. Muy bien, Jairo, Dulce, Sumico. Y yo les pregunto, chicos, ¿cuál es la función del alcalde? Andreita manda. ¿Cuál es la función del alcalde? ¿Qué hace el alcalde aparte de robar? Es decir, aparte de eso, ¿cuál es la función del alcalde? ¿Qué tiene que hacer el alcalde? Tiene que velar por el ornato público, que la ciudad esté limpia. Pero no solo eso, en Roma organizaba los juegos, veía el abastecimiento en mercado, que la ciudad esté limpia, vigilaba los pesos y medidas. Hasta ahora en función del alcalde es eso, ir a un mercado X y ver que las balanzas no estén robando a la gente. ¿No? Tú sabes que la clásica. Tiene que limpiar los parques, recoger la basura, ¿no? La seguridad no tanto, ¿ah? La seguridad no es parte de la alcaldía, ahora lo han asumido. En realidad es de la policía, ¿no? Le falta es más policías, más logística, ¿no? Un cargo que en Roma solo se elegía cuando Roma estaba en extrema crisis, cuando Roma estaba a punto de perder la guerra. Y se llamaba dictador. Y como lo es hasta ahora, ¿qué es un dictador? A ver, un dictador toma el poder a la fuerza, algunos cumplen, ya, bueno, eso sí, ya. Tienen unas ideas interesantes. Pero un dictador es aquel que tiene un poder absoluto y total. ¿Ya? Dictador es ese, el que tiene un poder absoluto y total. Todo el poder lo tiene el dictador. Maduro, profe, Maduro. ¿Ah? En Corea del Norte, claro, ese es un dictador. En Roma, solo en caso de emergencia, solo en caso de emergencia se elegía dictador. Que no era siempre, no.
solo en caso de emergencia. Cuando Roma, por ejemplo, vivía una profunda crisis social o Roma estaba a punto de perder una guerra. Ahí los romanos elegían dictador. Todo desaparecía porque todo el poder lo pasaba a tener el dictador. Pero, solo por 6 meses. Terminado el 6.º mes, se convirtió en un hombre común y corriente y hasta juicio le hacían por todo lo que había hecho en su dictadura. Y podían condenarlo aquí a muerte. Podían condenarlo a muerte. ¿Qué? ¿De verdad? Sí. Entonces, cuando te elegían dictador, no era que yo hago lo que me da la gana. No, no, no. Porque a los 6 meses te pedían cuenta. Y podían condenarte a muerte. Ah, ya, entonces tenía su gancho, obvio, ¿no? ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Me entienden la idea, no? O sea, tenías todo el poder, ¿ah? Podías hacer lo que te da la gana, pero después de 6 meses, ¿qué pasaba? Oye, ven para acá, ¿por qué hiciste esto? ¿Ah? No, pero a ver, juicio. Y si demostraran que habías cometido delito, la pena era muerte. ¿Qué cosa? Mejor no soy dictador, no, pues es que tampoco tú, es que tú postulabas, te elegían al azar. Y si te elegían, sabías que tenías esa gran responsabilidad. Era poca cosa, ¿no? Y los tribunos de la plebe. ¿Qué eran los tribunos? Los representantes de los plebeyos, los que se encargaban de defender a los plebeyos de los abusos de los magistrados, del mismo Senado. ¿Así? Sí. Y para defender a la plebe, un tribuno, por ejemplo, tenía inmunidad. ¿Qué quiere decir inmunidad? ¿Qué quiere decir inmunidad? Que no podían hacerle ningún juicio. Está protegido legalmente. Está protegido legalmente. Eran inviolables. Escríbelo por ahí, ¿ah? Eran inviolables. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir inviolables? Que no lo puedan violar. Bueno, no se refiere tanto a eso, sino que no lo pueden. Perdón. Que no podían violentarlo físicamente hablando. Ah, ya. Y lo mejor, como ves en la pantalla, tenían derecho a veto. ¿Qué es veto? Rosemary Bon, ¿qué es veto? ¿Qué es veto, chicos? Vamos, vamos, vamos. Veto con V, no con B, ¿ah? Quitar, quitar el cargo, puede ser, pero no exacto. Oh, ahí está. A la niña lo puso ya. Vetar es oponerse, rechazar, anular. El tribuno tenía ese poder. Podía oponerse a cualquier magistrado, incluyendo al Senado. Si el tribuno levantaba su manito y decía veto, eso quedaba totalmente anulado y no se podía volver a hablar de esa ley. ¿Ya? Y ahí te das cuenta por qué los tribunos eran inviolables y tenían inmunidad, porque muchas veces los patricios, ¿qué querían hacer con ellos? Matarlos, mencionó, matarlos, ya, matarlos. Ah, y una cosa más, ¿ah? Apunta por ahí, podían
presentar leyes. Podían presentar leyes. Podían presentar leyes. No, pero su cargo en la NIS solo duró un año. Al año eran violables. ¿Solo un año? Solo un año. Y al año eran violables. Ya eran violables. ¿Sí? Muy bien. ¿Me entienden entonces la idea del tribuno, no? Hasta ahorita todo entendido. ¿Todo entendido, chicos? Háblenme, háblenme. Todo good. Excelente. Deme un minuto, ¿verdad? Por favor. Muy bien, muy bien. Regresé. Miren acá. Habían tres asambleas. Aparte del Senado, profe, aparte del Senado. Allá. Mariana, te doy un ejemplo práctico, ¿ya, Mariana? Mira, Mariana, imagínate Mariana de Pilar te has enamorado de un individuo X. No sé si tienes enamorado. Al final no tienes que decirme sí o no, es cuestión tuya. Pero imagina, Mariana, que tienes un enamorado y lo llevas a tu casa. Y de hecho tu padre, que te quiere mucho, un montón, ¿cómo lo va a recibir? Alegre, brazos abiertos, de granado. No, de hecho tu papá está serio, al menos el primer día, ¿no? Serio, escaneando al condenado, de arriba abajo, quién es este condenado. Y tu papá lo primero que va a preguntar es, ¿y usted qué hace por la vida, no? Y tu enamorado le dirá lo que hace, youtuber, qué sé yo, ¿no? Se va, tu papá se despide y te dice, está vetado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué te está diciendo tu papá con eso? Para mí está vetado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Para mí está vetado. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Que tu papá se opone, no lo quiere, largo, no lo quiero en tu vida, no me parece. Eso es lo que está diciendo. Vetar es oponerse, rechazar. Un ejemplo práctico en Roma, si el Senado está por presentar una ley, o en la Asamblea Centurial que aprobaba las leyes, el Senado presentaba una ley, la Asamblea discutía y a la hora de votar la ley, el tribuno, si para él esa ley no le convenía a la plebe, ¿qué hacía? Levantaba su bracito y decía veto. Y esa ley quedaba anulada. No se podía volver a hablar de esa ley. Si un edil tomó una decisión que no le convenía a los ciudadanos de la ciudad, a los habitantes de la ciudad, el tribuno que podía decir, veto, y se acabó, anulado de por vida.
¿Me entiendes? Ahora sí me entendiste. Ahora sí me entendiste, Mariana. A ver, escríbemelo. Sí, ¿no, Mariceli? ¿Todos han entendido? Ahora sí, muy bien. Hay tres asambleas. Mira, la asamblea Curialo-Curiata, que es la más antigua de Roma, y que ahí solo iban patricios. Y ellos veían todo lo relacionado a la fe, fiestas religiosas, todo lo veían la asamblea Curialo-Curiata. Ya, gracias, gracias. Si tienen dudas, pregunten con toda la confianza del mundo. Yo no me molesto, no reniego, normal. No, no me voy a burlar de ti, no te preocupes. Porque a mí tampoco me gusta que nadie me vacile, ¿no? A menos que yo vacile, es otra cosa. Bien. Entonces, mira, la Asamblea Curialo-Curiata solo veía asuntos relacionados a la fe. Solo a la fe y nada más que la fe. Todo lo relacionado a la fe, ¿ya? Todo lo relacionado a la fe, ¿sí? Pero había una asamblea centurial o centuriata, y esa asamblea centurial o centuriata reunía a plebeyos y patricios. Ahí sí iban todos, ¿ah? En la asamblea curial, solo patricios. Asamblea centurial, todo, plebeyos y patricios. Y ellos aprobaban las leyes. ¿Quién preparaba las leyes? El Senado. ¿Quién las aprobaba? La Asamblea Centurial. Y elegían a los magistrados. ¿A que todo esto que hemos hablado en la diapositiva anterior? Todo eso que hemos hablado en la diapositiva anterior. Todos esos. ¿Ya? Menos a tres. Ni al dictador ni al cónsul, porque eso lo elegía el Senado. Escucha, ¿quién elegía el senador y el cónsul? El Senado. Ni al tribuno de la plebe, porque eso lo elegía otra asamblea, la asamblea tribal. Y en la asamblea tribal, solo plebeyos, ahí están solo los plebeyos. ¿Y qué hacían los plebeyos en la asamblea tribal? Ah, bueno, se ponían de acuerdo, se manifestaban a través de los plebiscitos y ahí elegían a sus tribunos de la plebe. Ah, ellos elegían a los tribunos de la plebe, ellos elegían a los tribunos de la plebe. Entonces, chicos, si vemos Roma, hay dos grupos que constantemente están chocando, ¿no? Hay dos grupos que constantemente están chocando. Una, una, uno de los patricios que tienen todos los derechos, y el otro de los plebeyos que no tenían qué derechos, ¿no? Muy bien. Ahora, si hablamos de luchas sociales, son las luchas de plebeyos con qué? ¿De plebeyos con quién? A ver, chicos, díganme, Mariceli, Mariana, ¿los plebeyos con quiénes van a luchar? ¿Contra quién van a luchar? Muy bien, Dulce. Muy bien, Alanis, contra los patricios. Plebeyos contra patricios. Y dime, en una sola palabra, chicos, los plebiscitos eran las consultas populares, cuando al pueblo le preguntaban algo y respondían sí o no. Es como que ya a los plebeyos le preguntaban, ¿estás de acuerdo con la pena de muerte a los violadores de niños? Y si decían sí o no, pero si decían sí, eso era ley. Eso era ley. ¿Ya? Plebiscito no sería otra cosa que ahora referéndum, consulta popular. Claro. Muy bien. Pero dígame, ¿por qué los plebeyos van a luchar contra los patricios? ¿Qué quieren los plebeyos?
Poder puede ser. ¿Quieren derechos? ¿Quieren derechos? Pero hay una palabra más. Igualdad. Quieren tener los mismos derechos los patricios. Excelente, Berenice Isabel, Diana Paola, Dulce María, Rosemary, ¿no? Quieren tener la igualdad. Y van a tener que luchar, ¿no, profe? Obvio, porque los patricios sí o más no iban a soltar nada. Y método revolucionario. Mira, Mariceli, mira, Marta, la huelga militar. ¿Qué es huelga? Huelga es cuando te niegas a hacer tus funciones, ¿no? Por ejemplo, yo soy profesor. ¿Qué tal si los profesores Pitágoras nos organizamos y decimos, ¿sabes qué? El lunes 20, no, no, ¿qué día es? 22 de marzo, ¿qué día cae? Ya, martes 22 de marzo, todos acordamos a huelga. ¿Qué? Huelga, huelga, huelga. No trabajamos. Y tú entras a clase, ni un profesor entra aquí. Obviamente tú reclamas a academia, mi plata, y la academia se sienta a negociar con nosotros, ¿no? Profesores, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la huelga? ¿Qué quieren? Queremos este beneficio, queremos esto, esto, esto. Mucho. Entonces, ¿qué nos ofrecen? Esto. Negociación. Huelga es una protesta, pero es cuando, sobre todo acuérdate, es cuando, por ejemplo, no sé, no, tú eres médico y los médicos dicen huelga, no trabajar. Y salen a protestar, pero simplemente no trabajan. Dejan de hacer su función, ¿sí o no? Y es para luchar por un derecho. Excelente, linda luz. Excelente, preciosa. Y para eso es. Ahora escúchame, ¿ah? ¿Pero qué huelga militar? Ah, los plebeyos eran el 70% del ejército romano. 70% profesor, 70%. ¿Ya? Y obvio que en caso de guerra, si ellos hacían huelga, ¿te imaginas cómo estaban los patricios? Marta, simple, mira. Si el ejército romano tenía 100.000 hombres, 70.000 eran plebeyos. Entonces imagínate que Roma está en guerra y esos 70.000 venían a pelear. No peleamos. Los patricios, pero queremos derechos. Y los enemigos de Roma se acercaban a la ciudad. ¿Cómo estaban los patricios? ¿Cómo están los patricios? ¿Tranquilos o nerviosos? ¿Tranquilos o nerviosos? ¿Cómo están los patricios? Nerviosos, ¿sí o no? Miedo, como dice tú, agüita, porque 70.000 hombres no querían luchar. Entonces los patricios caballeros a negociar, ya, plebeyo, ¿qué quieren para que vuelvan a pelear? ¿Queremos esto? Ah, ya, pues caballero, ¿no? ¿Te das cuenta? Es un mecanismo de presión. Y las leyes de los tribunos de la plebe. Obviamente que esas leyes, ¿a quién beneficiaban? A los plebeyos. ¿Qué son los métodos de lucha? La huelga militar y la ley de los tribunos. ¿Cuál es el primer logro? Justamente se obtiene con la revuelta del Monte Sacro. Los plebeyos, hartos de los abusos de los patricios, se fueron al Monte Sacro y amenazaron ahí con fundar una ciudad donde todos sean iguales. ¿Así? Sí, amenazaron con fundar una ciudad donde todos sean iguales. Y abandonaron Roma, pues. Ahora imagínate, todos los plebeyos han desertado, han abandonado Roma.
El enemigo de Roma está cerca de la ciudad. Los patricios caballeros, ¿qué tuvieron que hacer? Dime, ¿qué tuvieron que hacer los patricios? Si no quisieran, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? Negociar con los plebeyos, ya pues regresa. No, ya pues, no. Pues no seas malo, quiero esto. Ah, sí, pues ¿qué voy a hacer? No, caballero, pues. ¿Qué derecho le da? El derecho al tribunal. El derecho a elegir tribunos de la plebe. Que, profe, antes eso no había. No había. No había. Que antes eso no había, no. No había ese cargo de tribuno. El tribuno de la plebe recién aparece con la revuelta del Monte Sacro. ¿Te das cuenta? Profe, ¿seguían peleando plebeyos y patricios? Sí, seguían peleando. Y ahí tienen la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas. Primera ley escrita en Roma. Redactada por 10 juristas. ¿Y esos juristas cómo se llamaron, profesor? Decemviros. Decemviros. Ahí lo puesto en el chat, ¿ah? ¿Qué eran los decemviros, Mariceli? Mariana, Diana, Enoch, ¿qué eran los decemviros? Los juristas que viajaron hasta Atenas a leer la ley de Solón, Dracón. A leer esas leyes, profe, a leer esas leyes. Y después de haber leído todas esas leyes, se fueron al monte, se regresaron a Roma y redactaron esta ley, que es importante porque es una ley común. ¿Qué quiere decir eso de ley común? ¿Qué quiere decir ley común? ¿Qué tiene por ley común? A ver. Igual para todos, Linda, Diana, Paola y Jan, Alanis, claro. La ley iba a ser igual tanto para un plebeyo, tanto para un patricio. Entonces, ¿qué obtienen los plebeyos, Marta Rosa? ¿Qué obtienen los plebeyos? ¿Qué obtienen los plebeyos? Igualdad jurídica. Son iguales ante la ley. Son iguales a los patricios ante la ley. De ahí viene un tribuno llamado Canuleyo y logra aprobar la ley Canuleya. A ver, vamos a hacer un matrimonio, ¿ya? A ver, Sumiko Naomi. Ese nombre me da curiosidad, hija, no sé por qué. Sumiko. Bonito, ¿ah? A ver, Sumiko, me disculpa, pero te voy a casar con Jan Sebastián. Imagínate, Sumiko, que tú eres una Patricia de Alcurnia, apellido, rancio ahí, ya Sumiko, pero estás enamorado de Jan, que es un plebeyo. La ley Canuleya que permitía que Jan ahora sí podía casarse con Sumiko. Pero mira, Sumiko, tú social, ahí voy a prender la cámara, a ver. Mira, Sumiko, no sé si me ven, ¿me ven? Tú, Sumiko, mira, tú socialmente estás acá arriba. Jan está bajito acá. Pero si Jan se casa contigo, ¿qué logra? Dímelo, escríbemelo. En el chat estoy viendo en el celular. Habla. Sumiko, si Jan se casa contigo, y él es plebeyo, tú eres Patricia, ¿qué estaría logrando? Ascender.
Es la ley de ascenso social. ¿Ya? Claro, él asciende, él sube, tú le das estatus. Claro que ese Jan Sebastián era un plebeyo, pero plata está por gusto. Claro, plata está por gusto. No creas que tu papá, el señor, tu señor padre, te iba a entregar a cualquier plebeyo zarapastroso por ahí. No, pues ese plebeyo tenía que ser rico. Entonces, la ley Canuleya simplemente que permite que las familias más ricas de Roma puedan vincularse también, establecer lazos de consanguinidad. De ahí viene un tribuno llamado Licinio. ¿Y qué promulga? La ley Licinia. ¿Y qué decía la ley Licinia? Que uno de los dos cónsules obligatorio que tenían que ser plebeyos. Uno de los dos cónsules tenía que ser plebeyo. Y si los plebeyos ahora pueden ser cónsules que han obtenido el acceso al consulado y a otros cargos políticos. A otros cargos políticos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante la ley Licinia? Porque permite a los plebeyos el acceso al consulado. Ley Ogulnia, dada por los hermanos Olguni, y esa ley que permitía que los plebeyos podían ingresar a los colegios sacerdotales. Podían ingresar a los colegios sacerdotales y por lo tanto ahora que podían ocupar cargos religiosos. Entonces, si te das cuenta, con estas leyes, ¿qué están logrando los plebeyos? Tener los mismos derechos que los patricios. Chicos, ¿comprendido sí o no? ¿Todo bien? Claro, correcto, profesor. Seguro. No, si tienen una duda, pregunten nomás, ¿ah? Pregunten, a ver. Mariana, ¿está bien todo? Mariceli, ¿está bien? ¿Está bien, hijas? ¿Todo bien? Listo. Chévere, Mariana, chévere. Hablen nomás, ¿ah? Como decía mi abuela, el que no llora no mama. Tienen que hablar, tienen que hablar. No entiende el profe, no entiendo. Yo te entiendo que a veces hay miedo. Yo mismo cuando era alumno tenía miedo de preguntar. Pero este tipo de clases creo que lo hace más fácil, ¿no? Porque como no te ven, puedes preguntar. A veces te da roche que en el salón tú preguntas y te digan, ah, qué monce, ¿no? Acá nadie te puede decir eso. Y si te lo dice, te resbala, pues, porque no lo estás viendo. ¿Sí o no? En ese lado esto facilita eso. Bien, chévere, Carla, chévere. Ahora, Carlita pura inocente, escúchame. De todas las guerras que Roma enfrentó, la más importante, la guerra púnica. Profe, la más importante de todas, la más importante de todas. Porque con esa guerra, Roma en qué se convierte.
La primera potencia del Mediterráneo. Primera potencia del Mediterráneo. ¿Ya? Y, profe, en la guerra púnica, Roma, ¿con quién choca? Con Cartago. Entonces, ¿qué son las guerras púnicas? La guerra de Roma se enfrenta a Cartago. Allá. Pero por ahí alguien me puede decir, ¿no? De repente Romero y Gómez me dice, profesor, pero, ¿por qué púnicas? Ah, púnicas porque los romanos a los fenicios lo llamaban punos. Punos, punos. Por eso guerras púnicas. Ah, y Cartago era Fenicia, profe, claro, por eso guerras púnicas. ¿Ya? El pretexto o la causa. ¿Por qué luchan? Por el Mediterráneo occidental. Mira este mapa. Roma, Cartago. Una de las dos iba a dominar el Mediterráneo occidental. Y la guerra lo siguió. ¿Quién ganó? Roma. 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 Hay tres guerras púnicas. En la primera, paradójicamente, no se lucha por el Mediterráneo occidental, sino por Italia insular, Sicilia, Cerdeña y Córcega. La más importante es Sicilia. Allá. Ya, listo. Ahora, mira, se parece a la guerra del Peloponeso que te explicó el profesor Paul, ¿no? ¿Te acuerdas que en las guerras del Peloponeso, en la guerra del Peloponeso, Atenas se enfrentó a Esparta, ¿sí o no? ¿Te acuerdas que Atenas, dónde estaba la fuerza de Atenas? Claro, Atenas era una potencia naval. ¿Y Esparta? Esparta, una potencia terrestre, ¿sí o no? O sea, Esparta tenía el mejor ejército de Grecia. Atenas la mayor flota naval de Grecia, cargo parecido. Roma tenía el mejor ejército del mundo, la Legión Romana. Profe, ¿era la mejor? Sí, lo había demostrado en las guerras pírricas. En las guerras pírricas, Roma derrotó a Pirro, rey de Piro, pero ahí derrotaron a las falanges macedónicas. Allá. Entonces la legión era lo mejor, pero Cartago era una potencia naval. Entonces Roma ganaba en tierra, Cartago ganaba en el mar. Entonces los romanos más perspicaces dijeron, oye, no, sí, caballero, ¿ah? Tenemos que vencer en el mar. Pero no tenemos flota, hay que hacer una. Hicieron una flota. Pero los romanos no sabían mucho de tácticas navales y decidieron convertir el combate naval en batalla terrestre. Piensa, ¿cómo un combate naval lo conviertes en una batalla terrestre?
Profe, lo llevamos a la playa. No. ¿Cómo combate naval? Abordándolo. No, tenías que abordarlo. Ahora, no es como Pirata del Caribe, no sé si he visto esa película, que con soguita te tiras en el barco rival. No, 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 no. No, así no era. Míralo, mira ese dibujo. Los romanos construyeron el cuervo, un puente levadizo, que todavía punta, mira, un gancho tenía. Y, y cuando el barco fenicio está a una distancia, soltaban el corvo o el cuervo. Este gancho hacía que se clave en el barco cartaginés y los romanos cruzaban acorazados y empezaba la batalla cuerpo a cuerpo. ¿Así? Sí, una batalla campal. Y de hecho la ventaja lo tenían los romanos, mejor armados, más equipados, ¿no? Ahora, eh, y esa táctica naval convirtió a Roma de súbito en una potencia militar. Una potencia militar. ¿Ya? Acá te voy a recomendar un documental, ¿ya? ¿Vieron 300 o no? Ah, no, con ustedes. Creo que sí les recomendé ver 300, ¿no? Un ratito buscar el enlace, mientras te sigo hablando, ¿ya? Entonces, esa táctica naval, ese cambio en la guerra, hizo que Roma en qué se convirtiera. ¿Vieron 300? En una potencia naval. Allá. Pero yo no le dije, o sí. Porque yo no les enseñó Grecia, o sí. No me acuerdo. Enseñó Milla. Claro, profesor Soraya Moda. Yo te voy a recomendar que veas esta, ¿ya? Véala, por favor, tarea, ver película. Ver película. Para complementar lo aprendido hoy día. Ah, Grecia 2, ¿no? Esa película vas a ver, buenaza. Si con esto no entiende guerra púnica, no sé qué hacer. Si hubiera tiempo, te pondría un pedacito de la batalla que vamos a hablar ahorita. Pero no tengo mucho tiempo, hijo. Michi. Ay, gato, hoy te va a comer, o sea, el gato quiere que lo coma. No, está en YouTube nomás. En YouTube está. No es necesario que veas a otra página X. En YouTube. ¿Ya? En YouTube está. ¡Au! Ay, ya, ven para acá. No, pero esta película no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Hay otras que sí, te voy a avisar que tienen un poco contenido fuerte y, y eso sí no puedes ver cubijitas puras. Pero este sí normal. Entonces, con esa táctica naval, Roma de súbito en qué se convierte? Una potencia naval. Una potencia naval. ¿Ya? Y Roma vence a Cartago en el combate de Miles, el combate de Gates, ¿ya? Después, ahí ya le puse el enlace, está en... ¿Puse el enlace o no? ¿Llegó o no? Hoy no lo... Qué raro, yo lo puse hace un ratito. Ah, no lo he enviado, ya. Ahí está el enlace, ahí está el enlace. Ahí lo pueden ver, ¿ya? De ahí vemos un tiempito si lo pongo ya. Escúchame. Ya está. Ahora mira, y Roma vence a Cartago en Miles y Egates, y de hecho como consecuencia, Roma domina Sicilia y Roma se convierte en una potencia naval. Mira, Roma se convierte en una potencia naval. ¿Ya? Ay, este gato. Ya. Este gato quiere oír. ¿No? Ahora,
Pero como dice el dicho popular, chicas, no hay primera sin segunda. Segunda guerra púnica. Pero ahora ya no se lucha por islitas, ¿ah? Ahora es todo el Mediterráneo, todo nada, todo o nada, ¿ya? Todo o nada, ¿sí? Es por el Mediterráneo occidental. Y mira, acá está un general, Aníbal Barca, el león de Libia, el león de Libia. Y te explico viendo este mapa, ¿ya? Viendo el mapa de acá. Este. Mira, cuando Cartago pierde Sicilia, Cerdeña y Córcega, Cartago se lanzó a la conquista de España. Todo esto conquista Cartago. Con eso recupera fuerzas, ¿ya? Pero cuando estalla la guerra entre Roma y Cartago, ¿ya? Aníbal dice a sus generales, ¿sabe qué? Vamos a atacar a Roma en Italia. Sus generales piensan, a ver Aníbal, ¿quieres atacar a Roma en Italia? Sí. Oye, pero es riesgoso, es riesgoso, es riesgoso, este gato. Es riesgoso, le dicen. Si, si vamos por mar, de repente ya, si vamos por mar, es probable que Roma hunda toda la flota y fuimos. No, le dicen muy peligroso ir por mar, le dicen a Aníbal. Y Aníbal dice, ¿y quién dice que vamos a ir por mar? Vamos a ir por tierra. Ahí sus generales se pusieron azules, verdes, morados. ¿Por qué? Mira, ¿por qué? Porque si partías por tierra, bacán, tenías que cruzar los Alpes, una cordillera. Ah, ya, estos Alpes. ¿Ya? Era peligroso, nadie lo había intentado. Aníbal es el primero que lo va a hacer. ¿Ya? Entonces, Aníbal ha pasado la historia por eso. Partió de España con 90.000 hombres, 12.000 jinetes y 37 elefantes. Cuando llegó al pie de los Alpes eran 37 elefantes, 12.000 jinetes y 60.000 hombres. El resto había desertado, había muerto en el camino. Bacán, Aníbal tenía 60.000 hombres. Calculó mal, eso sí, ¿eh? Él pensaba llegar en primavera, llegó en otoño. Llegó en otoño. No, llegó, perdón, ni otoño, inicio de invierno. Y Caballero no podía regresar, tenía que quedar, Caballero seguir, ¿no? Y subieron las montañas en pleno invierno. Un mes demoró el pase. Un mes. Un mes. ¿Ya? Y con eso sorprendía a los romanos, los atacaba en plena Italia. Claro que el costo fue terrible, ¿eh? De 60.000 hombres que empezaron a escalar la montaña, solo llegaron vivos al otro lado 20.000. De 12.000 jinetes, 6.000. Y de 37 elefantes, ¿cuántos crees que llegaron vivos? Uno. ¿Qué? Uno. Nada más que uno, nada más que uno. Y con ese ejército maltrecho, cansado, Aníbal vence a los romanos en muchas batallas. La más famosa, la batalla de Canas. Eso lo vas a ver en el documental. Los romanos lo llamaron el gran desastre, porque nunca se había visto a un ejército tan poderoso como el romano caer aniquilado por otro inferior en número y calidad. ¿Qué tan bravo era Aníbal? Y mira, voy a ver si encuentro un corto, ¿ya? Voy a ver si encuentro un corto, no estoy seguro. Si lo hay, bacán. Ahí vas a ver la táctica de Aníbal. Un genio era para la guerra el condenado. Era un genio, un genio. ¿Ya? A ver, espérate. Ah, todo.
Mi gato está, creo, buscando hembrita, ¿eh? Ah, sí está, sí está. Ya, vamos a compartir. A ver, a ver, a ver. Solo 6 minutos, no dura más. Más que Leónidas. Vas a ver la táctica Aníbal ahí. Era bravo ese condenado. Era bravo. Van a decir si lo escuchan, ¿ya? Si no te llega como esperabas, te devolvemos el dinero. Mercado Libre. Nuestros hombres estarán dispuestos de este modo, como la parte externa de un arco, fuerte pero flexible. Magón, tú estarás al mando de esta línea. Dígame. No puedo insistir lo suficiente en la importancia de esta batalla. Los romanos verán nuestra formación y no nos tendrán miedo. Sentirán la confianza que solo tienen los que son superiores en número, pero dejaremos que se lo crean. Recordad, su mayor fortaleza puede convertirse también en su mayor debilidad. Antes de que nuestras líneas ataquen, quiero, Maharbal, que carguéis con la caballería. ¡Adelante! Cuando vean avanzar nuestra caballería, responderán. Perdáis a los hombres que perdáis, deberéis hacerlos retroceder y sembrar la confusión total. ¡Seguid avanzando! Sufriremos pérdidas terribles al intentar sacar el máximo partido del ataque, pero deberéis hacerlo retroceder. Los romanos responderán enviando otra oleada de infantería. Disponen de un número superior y lo emplearán. ¡Legiones de Roma! ¡Hacia la gloria! Sed paciente, hermano mío, y manteneos firme. Cuando vuestra línea se rompa, porque deberá hacerlo, los romanos se verán absorbidos. Entonces enviarán más y más tropas. ¡Rápido, enviad las reservas! Llegado a este punto, los romanos creerán haber ganado. ¡Aníbal! 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 Dejadles que saboreen la victoria. Antes de que movilicemos nuestras reservas ocultas y nos giremos hacia ellos para cortarles el paso por ambos flancos. Se verán rodeados por 3 lados. No les quedará ninguna alternativa más que retroceder.
Entonces volveréis con vuestra caballería para cortarles el paso. No tendremos piedad. Listo. Esa es la mayor victoria de Aníbal en toda la guerra púnica, la batalla de Canas. ¿Ya? La batalla de Canas. Los romanos lo llamaron el gran desastre, porque nunca se había visto un ejército ser aniquilado por uno inferior en número y calidad. Y gracias a esa táctica de Aníbal, que acá está recreado más bueno. Si has entendido lo que hizo Aníbal, te das cuenta que los envolvió por los 4 lados, ¿no? Los masacró, ¿no? Según los números, murieron más de 70.000 romanos, entre ellos los 2 cónsules y 2 reyes y 80 senadores, ¿ya? Fue una victoria aplastante, tanto así que Aníbal tenía el camino libre a Roma. Pero el Monse no atacó Roma. ¿Qué, profesor? No atacó Roma. ¿Cómo? ¿Por qué? Ahí está uno lo... Mira, hay varias formas de explicarlo. Uno, que Aníbal se dio cuenta que necesitaba más hombres para terminar de tomar Roma. Lo que tenía no era suficiente. Si tú ves el video, y es verdad, su general Maharba de caballería le dice, Aníbal, hay que atacar a Roma. Aníbal dice, no, pero este es el momento. Después de Canas, era el momento para atacar Roma, porque Roma no tenía ejército. Todo había sido aniquilado en Canas. Y Aníbal dijo, no, no. Y ahí donde Maharba le dice, Aníbal, sabes ganar batallas, pero no guerras. ¿Y por qué fue un error? Porque le dio tiempo a los romanos a recuperarse y encontrar en sus filas generales que aprendieron mucho de Aníbal. Y uno de ellos va a ser Publio Cornelio Escipión, el africano, que finalmente vence a Aníbal en la batalla de Canas. ¿Ya? Y tras la batalla de Canas, Cartago se rinde y, de hecho, ¿cuál es la consecuencia? Roma domina todo el Mediterráneo occidental, todo lo domina, todo, todo. Tanto así que los romanos... y de ahí conquista el Mediterráneo oriental, ¿ah? No se quedó contento con eso, ya conquistó Macedonia, Grecia, el Imperio Seleucida. Profe, entonces se puede afirmar que tras la Segunda Guerra Púnica, Roma es la primera potencia de todo el Mediterráneo. Sí, de todo el Mediterráneo. Pero hay una tercera guerra púnica. Tú me dirás, profesor, pero ¿por qué hay una tercera guerra púnica si Roma ya domina todo? ¿Por qué? Lo que pasa es que Cartago era uno de esos pueblos que rápidamente se recuperan de sus derrotas. Rápidamente. ¿Y qué pasó? Después de 15 años de haber terminado la Segunda Guerra Púnica, otra vez Cartago era una ciudad rica, poderosa y llena de vida. Entonces, para los romanos, una Cartago rica, próspera, llena de vida,
siempre iba a ser un peligro. Y ahí está acá Catón el censor, que fue enviado a Carta. Hoy Catón, anda a Carta a ver qué pasa. Dice que Catón que esperaba encontrar una Roma, una Cartago pobre, humillada, ¿no? Pero que se encontró una Cartago rica, próspera, llena de vida. Entonces dice que Catón pensó, mientras Roma tenga esa prosperidad, Roma nunca va a estar segura. Entonces, si queremos asegurar el dominio romano en el Mediterráneo, ¿qué tenemos que hacer? Destruir Cartago. Es el anciano cuando terminó un discurso en el Senado que decía, y además creo que Cartago debe ser destruida. Cartago debe ser destruida, Cartago debe ser destruida. Y dicho eso, Escipión Emiliano, no el africano que venció a Aníbal, Emiliano, el numantino, destruyó Cartago y con eso que terminan las guerras púnicas. Ah, ¿con eso termina la guerra púnica? Sí, ratito. Mm. Y de hecho, si Roma domina el Mediterráneo, ya, los romanos, ¿cómo lo llamaron ese mar? Mare Nostrum, nuestro mar, mar nuestro, mar romano, ¿ya? Pero estas guerras de conquista permiten que nazca una nueva clase social, los secuestres o caballeros o equites. Profe, ¿qué eran ellos? Los comerciantes. Entonces, chicos, nace una nueva clase social que basa su riqueza en el comercio marítimo y ya no en la tierra. Y eso se llamaban ecuestres, caballeros o equites. Perdón. De hecho, estos eran comerciantes. ¿Ya? Estos secuestros o caballeros eran comerciantes. Pero también, mientras Roma iba derrotando a estos pueblos, ¿qué les quitaba? ¿Qué les quitaba? Sus mejores tierras. Sus mejores tierras pasaban a manos del pueblo romano. ¿Cómo se llamaba eso? Acá lo ves. Ager publicus. Tierras del Estado. Allá. El ayer público en las tierras del Estado, sí. ¿Quiénes se lo habían apoderado? Las familias patricias. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama ese conjunto de tierras? Ayer públicos. Pero acá viene una cosa. ¿Quiénes sacan siempre provecho del Estado? ¿Quiénes se aprovechan del Estado? ¿Los que gobiernan o los gobernados? ¿Los que gobiernan o los gobernados? ¿Quiénes sacan provecho del Estado? Los que gobiernan, señor Andrea. Entonces los patricios se van a apoderar del ayer público. Se van a apoderar del ayer público. ¿Así, profe? Sí. Se van a apoderar del ayer público. Entonces, ¿qué aparece? El latifundio. ¿Qué es latifundio? La gran propiedad territorial. ¿Ya? Ah, y nace el proletariado. Tú dirás, profe, ¿qué es proletariado? Ah, simple. Son aquellos ciudadanos romanos misios, sin riqueza, al borde de la prostitución. ¿Ya? Que era un ciudadano de Roma, el ciudadano pobre, misio. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esos eran los proletarios.
y se consolida el esclavismo, la explotación del hombre por el hombre. Pero esto trae consigo un periodo llamado crisis de la República, que la otra semana mejor lo hacemos, si no vamos a correr mucho. Por favor, su examen en el foro. A ver, déjame buscarlo. ¿Lo ven? ¿Lo ven? A ver. Acá está. Ah, no, usted es el 1, ¿no? Ay, Dios mío. El 1, el 1, el 1. El examen lo están dando. ¿Lo ven? ¿Sí? A ver. Denlo, por favor, denlo, ¿ya? Denlo.